a un programa novelísimo, estimados televidentes y amigos de todo el mundo, de México, de la península de Yucatán, pero hoy especialmente de todos aquellos egresados de la queridísima y nunca olvidada secundaria Adolfo Cisneros Cámara. Yo creo que a todos nosotros nos sellan como personas algunos eventos que tenemos en la vida. Son varios, desde luego, la niñez, el entorno donde uno creció, pero en el aspecto de la amistad sentida, cuando nacemos a ese mundo de capacidad de asombro, se da más o menos entre los 13, 14 años, hasta 3 años después, cuando todos nosotros cursamos la secundaria. Y dado este breve preámbulo, pues me da mucho gusto presentarles a dos amigos de la época de la secundaria. Precisamente, estábamos contando hace un momento, 60 años de amistad ininterrumpida y que coincidentemente los tres hicimos nuestras familias, las formamos aquí en Cancún, en otras partes, pero esta etapa de muchos años también en Cancún son muy formativos y no podemos dejar que también nos ha sellado nuestra vida. Pero hoy vamos a hablar de la secundaria. Para tal efecto invité a dos muy buenos amigos, el doctor Miguel Jabbar Tomé Akiki, mi estimado y queridísimo compadre, muchas gracias por haber aceptado, un poquito dobladita la mano, pero aceptaste. No, es un honor estar aquí. Gracias, Es gracias. un honor estar aquí. Gracias, Miguel. Nosotros nos seguimos hablando como de la época de la secundaria. Yo le digo Tomé, hasta hoy. Ya llegó Tomé, ya vino el compadre Tomé, y mi buen amigo José Feble Espino, aquí presente. El malo de la película. Gracias, José, por aceptar la entrevista. Yo creo que la vamos a pasar bien haciendo remembranzas. Aunque este programa que dura media hora y el que viene de otra media hora, una hora no es lo suficiente para recordar tantas anécdotas, tantas cosas, tanto sentimiento que hasta hoy no nos desprendemos afortunadamente de él, de esos sentimientos tan agradables. Y por lo tanto, como decía yo antes, Tomé y Febles, que así nos llamamos en la secundaria, a mí no me dicen Jaime, y Novelo, ya llegó Novelo, esto fue lo que nos selló precisamente de cuando pasaban las listas. Y vamos a empezar con el doctor Tomé. Cariñosamente le decimos Chito. Chito. Todos, todos. Y mote que él se puso, ¿eh? En la secundaria él a todos nos decía Chito y se le quedó lo de Chito. Pero Tomé, tú tienes una figura muy especial en el sentido de que eres un mexicano que has adoptado a esta como tu patria. Tu segunda patria se dice comúnmente porque tu primera patria es el Líbano. Y acusas en tu físico y acusas en tu carácter, en tu formación, en tu educación, en tu cultura, en tus orgullos, esos orígenes libaneses. Y bueno, me gustaría que sin grandes extensiones, porque tenemos mucho de qué hablar de la secundaria, nos comentes cómo fue que llegaste a México. Tu familia, ¿cómo llegó a México? Pues la historia es bien clara. De mi vida, pues fueron 12 años como libanés y el resto de mi vida soy mexicano. Qué bonito lo dijiste, me gustó. De los cuales, de mi vida mexicana, 18 fueron en Mérida. A lo que voy, pues la historia lo dice porque sin querer mi familia estaba muy bien en el Líbano en aquella época. ¿Qué ciudad? En la segunda ciudad del Líbano, Trípoli. Lo que pasa que yo en esa época cursábamos ahí la primaria, estaba yo en sexto año,
cuando mis padres deciden venir a México. Y venimos, saliendo yo de mi 6º año, terminando mi primaria, tengo mis recuerdos con las fotografías, con mis compañeros. Fui estudiante de una institución famosa a nivel mundial, que es La Salle. Y en el Líbano, pues, La Salle es muy famosa porque está anclada ahí. Y me traen a México y nos llevan al estado de Yucatán, donde anteriormente se habían instalado mis abuelos, cuando ellos sí venían en otro tiempo, huyendo del Imperio Otomano, que aquella época pues hostigaban a los libaneses, sobre todo de origen cristiano. Entonces de ahí el problema de que mi familia ya estaba anclada en Yucatán, ¿sí? Al grado que mi abuelo paterno está enterrado en Junucmá, Yucatán, hasta la fecha, está ahí. Donde arribaron, ¿no? Ahí fue una ciudad muy cercana y por noticias de última estos hora. últimos tiempos, Sí, se va para arriba con bueno, ya unas grandes empresas Industrias. que están, ya son varias, ¿eh? Hoy nos dice la noticia de una empresa japonesa y anteriormente una marca de cerveza muy famosa que también Heineken, se instaló. sí. Y su cercanía con el puerto Sí, de Cisal y es su que cercanía con Mérida también. Pues yo del Líbano fui y me ubiqué en Junucmá. Mi vida ahí, pues yo crecí en Junucmá y diario viajaba para estudiar la secundaria en la Cisneros Cámara, a Mérida. Esa es pues por decir algo, porque yo tuve que repetir el 6º año en Junucmá. Estudié en la Serapio Rendón, que es una escuela que todavía existe hasta la fecha, en pleno centro de la ciudad de Junucmá. Y ya la secundaria viajaba yo diario, salía el camión a las 6 de la mañana, yo estaba en la puerta de la Cisneros Cámara, a las 7 entraba. Tuve ese honor, ese orgullo de poder estudiar en una de las mejores secundarias, que es la Adolfo Cisneros Cámara, que me enorgullece mucho saber que soy exalumno de esa secundaria. Recuerdo con cariño a mis compañeros, mis compañeras, a mis maestros, a mis maestras, al director, a don Juan José, famoso. Don Juan José Coello Ramírez, que era el prefecto de la... que era un señor muy estricto, muy disciplinado, pero muy auténtico, que nos enseñó a ser rectos, honrados, decentes. Entonces tengo todos esos recuerdos muy bonitos de mi secundaria, la Adolfo Cisneros Cámara, de mis compañeros. Tuve muy lindos compañeros, además de ustedes dos, un José María Canto. El Flaco Canto, el Piro Canto, sí. el tantos y tantos que en Sí. aquella época Sí. se nos prendieron en el sentimiento. Sí, había compañerismo, había buena amistad. Sí. Pero fíjense ustedes, amigos, el doctor Tomé sale del Líbano no hablando español. Él me ha comentado que en la escuela donde estudió, que ya lo dijo, en el Instituto La Salle del Líbano, aprendió otro idioma que es de origen latino, que es el francés. Sí. Y eso te dio a ti un hándicap para aprender Sí. bien el español. Sí, sí, la verdad sí, porque yo llegué en julio y en septiembre entré a estudiar otra vez 6º año en español. Gracias al idioma francés pude adaptarme al español con mucha facilidad. Pues la misma manera de escribir, ¿sí? Que curiosamente se llama letras arábigas, números arábigos. Sí, desde luego, pero tienen cierta diferencia, ¿no? Pero en cuestión de luego ya entre el francés y el español hay mucha similitud en muchas cosas. Y pero lo digo como fue. Sí, así fue. Lo que nos llamaba la atención, los que cruzamos
el primero de primaria, de la secundaria, era de que te llevabas los primeros lugares en gramática. Sí, hasta eso, y lo podemos constatar porque ahí está todavía, Sí, ahí están las en la Cisneros calificaciones. Cámara. Sí, sí, sí. Y Digamos, los maestros me ponían como ejemplo. como ejemplo. Ay. Hombre, si ni siquiera hablaba español, hace 2 años no hablaba español, ahorita está Sí, hablando perfectamente el y español. y escribiendo mejor que ustedes. La Sí, gramática, sí, me sí, acuerdo sí. de eso, ¿no? Sí. Sí. Sí, ¿Qué- la qué? gramática española es difícil. ¿Cómo no? Sí, 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 sí. es muy difícil. Nosotros porque estamos habituados, pero quien Es aprende un idioma español, muy completo, muy grande, muy largo, muy extenso. muy extenso. Muy extenso. Igual que el francés. El Ujú. francés también es otro idioma muy largo, Como, muy como lenguas romances, ¿no? Sí. Derivadas de Y el Roma. árabe también, que el árabe tiene 29 letras en su alfabeto. Casi nos iguala, ¿no? ¿Sí? Casi nos iguala en eso. Y bueno, aquí Febles, tengo que decir, y no le voy a pedir perdón a mi amigo Febles, de que el malo de la película era él, junto con el flaco Canto. Así como lo están viendo Con su cara de santo. con su... No tiene mucha cara de santo. Hay que escudriñar. Pero todos le teníamos miedo a Febles. Grande, serio. Sus bromas fuertes. No, de serio no tenía nada. Serio de gesto adusto. Ah, bueno. Sí, de gesto adusto. Ese medio entornado de cara que haces, pues sí, mostrar respeto. En una época en la cual las trompadas eran cosas de todos los días. Así es. Afortunadamente eso ha desaparecido. No del todo, pero ¿por qué? Porque la juventud así es picosa. Pero definitivamente que tú estabas fuera del contexto, se te respetaba por el temor que sentíamos todos los demás de no te vayas a meter con Febles, pues mira nada más de qué tamaño está Y vive en la esquina. Y vive en la vivía en esquina. la esquina. Pero bueno, me da mucho gusto, Febles, que esta pequeña charla, que no quiero decir entrevista, la podamos tener después de, o casi, 60 años 60 de años. habernos conocido. ¿Qué recuerdos tiene para ti la Cisneros Cámara, Eso. nuestra secundaria querida? ¿Qué te acuerdas? Bueno, yo realmente no estaba destinado a estudiar en la Cisneros. O sea, yo desde muy chico mis papás se separaron y nosotros nos fuimos a vivir con mi abuelo materno, que era una persona muy estricta, muy derecha, o sea, muy rígido él. Y entonces, pues yo, la verdad, desde muy chico era muy terrible. Me pusieron apodos de terremoto, de Lucifer, de todo, porque era yo de lo que no había. Entonces, estudié en varias escuelas, estudié en la Orlando, primero que nada en la Unión de Camioneros, porque mi abuelo era dueño de camión, era de los fundadores de la Unión de Camioneros de Yucatán y era muy amigo de don Fernando Vargas, que era el presidente de la Unión. Entonces la escuela me quedaba enfrente, porque yo vivía en casa de mi abuelo y en la misma casa, en el mismo edificio, estaba una refaccionaria donde se fabricaban acumuladores y ahí crecí, ¿no? Pero yo era muy inquieto desde chico. Me dicen que las mamás de los demás compañeros desde kinder decían, "Oye", que le decían a mi mamá que si por favor que si no podía yo faltar un día a la escuela para que mis compañeros descansaran porque terminé allá y me fui a estudiar al Rogers. En el Rogers nada más aceptaban hasta tercer año porque era colegio de niñas, ¿no? Mixto. De ahí estudié un año en la Orlando y luego me fui al colegio Montejo y del colegio Montejo me pasaron también porque hubieron problemas allá, que me agarraba yo a golpes con algún compañero y Con toda la cualquiera. cosa, ¿sí? Con Y cualquiera. por eso me expulsaron, me mandaron
o sea, al Instituto Insurgentes. Entonces allá había un director que ¿Militar? No, pero un señor grandote él, Subieta. Entonces él era director de la escuela Insurgentes y enfrente había otra de gobierno que era la Olegario Molina. Entonces él daba clases aquí, entonces él no me podía dejar solo, acá me llevaba allá y me sentaban en el salón que me tocaban, o sea, en primera y secundaria. Había que cuidarte Sí, que no hagas maldad. que no, pues si me dejaba solo en la secundaria, en el Insurgentes, cuando regresaba ya tenía alguna noticia de mí. Problemas. Pero Y como mi abuelo tenía camiones, una vez, un sábado llegaron, en Mérida había un taller donde se hacían las carrocerías de los camiones, entonces llegaban los chasis y ahí hacían los camiones, o sea, los fabricaban. Entonces, un primo mío, bueno, primo tío, que era el que manejaba todos los negocios de mi abuelo, me dijo, vamos a llevar un acumulador y gasolina al camión para que lo puedan mover. Y vamos, me subí un camioncito que le decían el UAS. Y en una esquina nos encontramos a otro camionero y digo, oye, ¿me das un aventón? Sí. Entonces, acabamos de cargar una lata de 5 litros de gasolina, de esas que se hacían de antes con embudo. Entonces, yo me senté en medio de los dos, ellos venían platicando. Y le digo, oye, está derramando la gasolina. Entonces agarró la lata y le empezó, pero con el movimiento del camión pegó en el poste del transformador, del acumulador, la lata. Y eso hizo chispa y ¡buf! Y me regó los pies de gasolina y allá en el camión. Bueno, fue en esa etapa yo tuve quemadura hasta el 3er grado en un pie y dejé de ir a la escuela. Entonces ya cuando empecé a volver a caminar después de 4 o 5 meses, pues ya había yo perdido el año allá en el Insurgentes, entonces fue cuando me metieron allá a la Cisneros y allá repetí ese primer año, fue donde ya entré yo con ustedes, y me hice muy amigo del Flaco Canto, que fue mi mejor amigo de allá. El líder. ¿Sí? El líder de la banda, el Flaco Canto. Y así. Ya terminamos esta primera parte de este primer programa. Vamos a regresar para contar algunas anécdotas, ya sea en lo individual o con los maestros, ¿no? Regresamos. La seguridad de las familias de Isla Mujeres es la prioridad para el gobierno municipal, tal como está previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres firme, los ciudadanos de la isla y la zona continental contarán con una policía más preparada, cercana, bien equipada, de mayor cobertura y respuesta inmediata. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan,
Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En la secundaria, recuerdo las palabras de un maestro de literatura. ¿Quién era nuestro maestro? Don Antonio, ¿no? Don Antonio. Sí, creo que fue don Antonio. Don Antonio. Sí, Sí, porque Obdulia era de biología. biología. Sí. Don Nachito era de matemáticas. de matemáticas. Matemática. De Y había historia. otro, había otro de historia, ¿no? Teníamos de dibujo que siempre Ah, estábamos la- fregando a a esta maestra pobre de- maestra. La que no soltaba su, Ajá. su bolso. Sí, porque Sí. Sí, porque le robaron una vez, Me ¿no? acuerdo. Obdulia, Bueno, no. No, Sí. nada. Pero bueno, a lo que voy. Porque las elecciones que no tuvimos en la primaria para elegir nuestros presidentes de la escuela, sí los tuvimos en la secundaria. Ujú. Nosotros nacemos a la vida democrática, lo que saber qué es el voto, qué es el poder del voto, qué es la amenaza para que votes por alguien o no votes por alguien. Ya las camarillas se daban de los entonces candidatos a presidentes de la escuela. Cuando eso estaba la Federación Estudiantil Yucateca. Yucateca, que hasta hoy recién escindida de la Federación Estudiantil Universitaria de la Federación Estudiantil Yucateca, que la hizo un muy famoso, que llegó a ser gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, Víctor Cervera Pacheco, apodado El Balo, ex cisnerista ex cisnerista. también. Y eso de estar temblando de miedo porque te iban a partir la jeta por la gente del candidato opuesto, el saber si eras de la checa, si ya te habían escogido porque tú estabas grande o porque tú pegabas no, pero es que duro. también allá habían tipos, bueno, no sé si porque nosotros estábamos en primero y ellos ya estaban en tercero, pero yo los veía grandotes, el Niño Heredia, Niño Heredia fue cuando nosotros el entramos. Popochas, Sí. El Urbano, Ajá. y El etcétera. Bardot. El Zorro Castillo, bueno, el Zorro Castillo estaba con nosotros en Fue de primer los año, ¿no? 10. Sí. Que admirábamos a quien se fajaba bien, ¿no? Sí. Que no había tampoco peso, ¿no? Si alguien retaba al otro y uno tenía 50 kilos de peso y el otro 70, ahí se estaban dando. Allá en la esquina, de ahí en la Sí. esquina de mi casa era Sí. el ring. Era el ring. Sí. Se pagaba el tránsito. Sí. Yo ahorita no recuerdo, en la mera puerta de la Cisneros Cámara me peleé con alguien, ¿no? Pero no recuerdo quién, a ver si se acuerdan ustedes. En la mera puerta, ahí ya no llegamos a la esquina. No me acuerdo, ahí me agarré. Pues es que fue Sí. tantas veces. Sí, Fue tantas veces. sí. Y fue de la época de los enamoramientos. Sí. Las novias. Es cuando el flaco canto, las temporadas de progreso, y Sí. bueno, ya teníamos 14, 15 años, No. los chambelanes, los ensayos de los chambelanes. Ajá. Bueno, pero es que ahí de la secundaria se formó un grupo que la mayoría de ellos eran del barrio de San Sebastián. Ah, sí, San Que Sebastián. ahora está Entonces- considerado zona centro, ya no es barrio. Y que, Bueno. y que en esa época no cualquiera entraba al barrio de San No, Sebastián. No, Entonces, no. yo Nosotros era un honor que pertenecíamos al barrio de San Sebastián. a mí nada más sin porque vivir el allá. flaco me sacó mi pasaporte para entrar allá, Sí, sí, fue sí, como sí. entré yo a... No, lo que pasa es que en San Sebastián había la banda grande y la banda chica. La Fiera, su hermano. El Ronco. El Ronco, la El Fiera, Manolín. El Manolín. Mira qué bien El se acuerdan Hormiga, de ellos. La sí. hormiga, Los Cámara que tenía la Ah, Fiera, los pertenecía Cámara, a los- cómo no. Gato Cámara. Gato Cámara, Y sí. Chucho. Qué bien. Calavera. El Calavera, todos ellos grandes y golpeadores. los Juan Que a veces Chalé. Los chalés, Los que chalés. por diversión se peleaban entre ellos mismos, Sí. y era un verdadero espectáculo. Y ver cómo nosotros se éramos peleaban. otro grupo, No, no, los no. cantos. Y fue los- una época donde en Mérida de eternamente se había practicado la defensa personal, el pleito callejero con los pies. Los pateadores de San Sebastián les llamaban. Era muy famoso. los muy pies y famoso. las manos. Sí, O sea, pero por ejemplo, la gente de México, en el ex Distrito Federal,
que llegaban a vivir a Mérida, les causaba pues cierta llamada de atención y no calificaban muy bien el hecho de que los muchachos se peleasen a patadas, cuando ahorita ya es un deporte, inclusive las patadas. Sí, Ahí tenemos buenos representantes en México de que pues hay un deporte, ¿cómo se llama? El de las patadas. El karate o Tanto el karate como, sí, como es taekwondo. parte, el taekwondo. sí. Y esto podríamos decir, esto ya tenía carta de naturaleza Sí, en Yucatán, en sí. Mérida. Sí. Y además habían expertos en patadas. Sí. El bardot te podía pelear con las manos Bueno, amarradas. y estamos hablando de lo que es el barrio de San Sebastián. Sí. Pero en cada barrio habían sus, Cada barrio. Ah, sí. sus líderes y el buenos. Vago de San Juan. El Vago de San Juan y luego allá en San San Cristóbal. Cristóbal, Bola Pérez. La gran lucha, la Sí. Bola Pérez. La Santiago. familia sí. Pérez eran tres hermanos. ¿Cómo le decían a este cuadro? Todos los suburbios de Mérida Santiago. tenían sus bandas. Sí, pero el más famoso era el de San Sebastián. Sí, fue uno de los más Era aguerridos, sí. No se permitía que de otro barrio entre Sí. para allá, nada más así. Sí, Porque Y Nosotros también era famoso pudimos. porque la mayoría de los habitantes, vamos a decir, del barrio, eran abastecedores, o sea, son trabajaban para el rastro municipal. que para el lo tenían rastro allá y a unas carniceros. cuantas cuadras. que tenían Sí. sus Sí. piezas de De carnicería de allá en el mercado. municipal. Sí. Entonces eran personas rudas que Sí. están Sí. tratando con animales. Tenían, y- sí, tenían la vida Sí. ruda, sí. Mis estimados televidentes, miren, nosotros estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de nuestra escuela. Estamos hablando de nuestro barrio. El programa no es exclusivamente para nosotros, es para ustedes. Porque en la medida que nosotros hablamos, ustedes recordarán su barrio del Tepito, para los que nos ven en lo que ahora se llama la Ciudad de México, y se llama en Chetumal el barrio Bravo, y posiblemente porque nos obsequian también su atención amigos que nos ven en Argentina, quien nos ve también en Portugal, y nos ha llegado algún comentario y felicitación de Canadá, pero todos en nuestro entorno tuvimos lo mismo. ¿Por qué? Porque éramos lo mismo. ¿Y qué éramos? Unos polluelos. Acabamos de romper el cascarón y nos veíamos como amigos, pero también como, pues no voy a decir enemigos, sino con quien practicar. Es una cuestión, para mi gusto, de manera natural. Ustedes, los que tienen la fortuna de ver en una granja el nacimiento de los polluelos, y mientras estos crecen, se sacrifican, se venden o lo que sea, las gallinas ahí están tranquilonas, platicando entre ellas, buscando los gusanitos, esperando el maicito. Pero los gallitos se andan peleando entre ellos. Muy bien. ¿eh? Y al que le gusta el aspecto de los toros, baste con que vea cualquier video de algún corral donde se cultiva o a las Se reses crían. bravas. Y ahí están las vacas tranquilonas Sí. también. Y los otros nada más se ven y empiezan con las pezuñas a darle hasta que embisten y a ver quién es más macho y quién Sí. puede dominar a la manada. O sea, es una cuestión de carácter Hormonal. totalmente Hormonal. y natural. Y natural. Natural. Es donde ibas midiendo tus fuerzas. Nosotros no le llamábamos bullying. No. No. Con todo el respeto le voy a decir, quien te hacía bullying, le partías el hocico. Sí. Y con eso se acababa el Sí, bullying. sí. Y si estaba más grande que tú, buscabas uno de su tamaño y le decías, ay, me está fastidiando fulanito de tal. Y así a punto de sacarte las lágrimas, Sí. de salirte las lágrimas. Y- El otro, ¿quién? ¿Quién? A ver, fulanito, ¿cómo que? No, conmigo es la cosa acá. No, contigo no. ¿Cómo que Pues no? yo digo, Bam, 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 bam. Y venía. No había bullying, o sea, sí había, porque también es una tendencia un tanto humana, pero lo solucionábamos a base de Y sanamente. tranquilamente. O el chavillo al cual estabas friega, te esperaba y cuando te descuidaba te agarraba una piedra y te la estampaba en la cabeza, nunca más le volvías a hacer bullying. Sí, O sea, fue una época formativa sí. que de allá salieron muchísimos Sí. médicos, tu caso, Gracias. Abogados, contadores, como tú. contadores, Sí. ingenieros. ingeniero en aeronáutica. Porque aquí hay un Sí, ingeniero, un contador y un médico. Pero tú quisiste entrar a la Fuerza Aérea y por X motivo de la cuestión de la vista, me dijiste, te quedaste allá de... en No el pasaste aspecto el de la examen. mecánica, ¿no? Bueno, es que
el abuelo no quería que yo me fuera a estudiar a Guadalajara. Él me quería mandar a Monterrey a estudiar la carrera que estaba de moda, la de contador público titulado. Y le digo, ¿sabes qué? A mí no me gusta eso. Le digo, a mí me gusta la acción. A mí yo siempre he estado donde está No me pongas en una Sí, oficina. sí, el peligro, donde está, siempre me ha gustado eso. Y el abuelo decía, no, es que fue a Guadalajara, se entrevistó con cadetes y no, díganle a su nieto que si tiene posibilidades de estudiar, ¿para qué viene aquí? No, yo me quiero ir. Y a mí me llamó la atención porque a la refaccionaria donde iba los militares a que les arreglaran sus coches, Sí. pues me llamaron la atención los Sí, sí, uniformes sí. y todo, entonces yo me quiero ir allá, yo me quiero ir. Sí, Bueno, siempre tuviste esa inclinación como el militar. abuelo no me dio como tutor no me quiso firmar, entonces recurrí a mi papá y mi papá por llevar la contra. me lo Hablando autorizó. sobre esto, yo tuve también un problema en mi hogar. Yo quise ser médico mayor militar, era mi sueño. Médico mayor militar. Solamente como fui hijo único, cuando lo dije en mi casa, mi madre se puso a llorar. Y mi padre me dijo, mira hijo, no te estoy obligando, pero ve cómo se puso tu mamá. Es que estudia lo que quieras, pero aquí en Mérida. Es cuando tuve que ceder y acepté quedarme en Mérida, presenté examen y entré a la Facultad de Medicina, porque mi sueño era ser médico, pero mayor militar. Mira nada más. Era Mira, médico qué mayor bonito. militar. Bueno, se te cumplió lo de médico, ¿no? Yo, Sí, yo tuve lo el de mismo médico. problema en mi casa. Mi abuelo no quería que nosotros sí, lo nos estás separáramos. diciendo, sí. Mi abuelo nos quería tener a todos Sí, aquí. sí, Decía, sí, no, sí. yo me Una- quiero ir. una Sí. tendencia Entonces muy fuimos latina. dos. Sí. Mi primo, que hace poco, Yo hace un año también cedí, falleció, sí. y yo fuimos los únicos rebeldes y nos fuimos. Él se fue a México y yo me fui a Guadalajara. Sí. Entonces, estaba yo platicando hace poco con mi esposa y le digo, ahora comprendo por qué mi abuelo quería, porque ahorita yo estoy en esta situación. Sí, Tengo un nieto, el más grande de mi nieto, está estudiando en Canadá y lo y lo pienso. añora, digo, sí, que, sí. uy, que no le vaya a pasar Pero algo a actualmente ese, que no- los hijos, los nietos dicen No, adiós. el mundo se ha Pero no, hace- y pero sabiendo cómo era yo, pero hace por eso 60, lo pensaba. 55 años o hace No, 50 no, años. No, si a mí me Era pasaron... muy distinto, sí. Ahorita nos vas a contar lo que te pasó y quiero que toquemos el tema en el segundo programa de cuando la hormona despierta a las enamoradas. No están fuera, Me los gané. están fuera de cama, pero ya vi a las doñitas que están, mira, me los- ojo al gato. Me los gané, tuve más novias que ustedes. Bueno, pues ya terminamos este primer programa con Tomé y con Febles. Y bueno, vamos a seguirle. Y desde novelo. luego espero, está dedicado a todos el programa, pero concentrado a la secundaria Cisneros, al Cámara. barrio de San Sebastián Sí. y a ese entorno tan bonito que vivimos. Bueno, ya ahorita que no tenemos que estarnos fajando a los trancazos, nos fajamos de otra manera, pero no deja de ser la vida misma una lucha. Depende cómo la enfrentemos para hacerla lo más llevadera y divertida posible. Muy bien. Muchas gracias por la preferencia de su Muchas atención. gracias. Gracias, Tomé, gracias, Febles. Hasta la próxima. Y no dejen de ver el programa. Está bueno, se está Gracias. poniendo bueno. Todo